Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo, hermanos. Hoy vamos a ver un tema profético revelado. Es una visión revelada a Ana Catalina Emmerich que dice así. Vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Bueno, esta es la visión que tiene la beata Ana Catalina Emmerich y precisamente hoy vamos a ver esta profecía, vamos a analizar estas palabras de esta visión y vamos a analizar otro punto más, es decir, vamos a ver algunas otras revelaciones más. Pero aquí lo importante y la pregunta es, muerto el Papa Benedicto XVI, si ya ha muerto el Papa Benedicto XVI, entonces esas profecías o ese tipo de personas que anteriormente decía que con el Papa Benedicto y con el Papa Francisco esta profecía se cumplía, vamos a ver entonces que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya muerto Benedicto XVI solamente nos queda el Papa Francisco. Entonces, ahorita vamos a analizar la visión que tiene la beata Ana Catalina Emmerich y vamos a analizar también lo de la muerte del Papa Benedicto XVI. Voy a leerles un mensaje más, un extracto de un mensaje más, para que ustedes escuchen y pongamos atención a estos mensajes que vamos a analizar. Habrá dos papas en el Vaticano, no es Francisco y Benedicto, es Francisco y otro que vendrá después, que no es el Papa, aunque lo pretendan. Francisco será prisionero en el propio Vaticano hasta que atenten contra su vida y huya. Pobre Francisco, oren por él, oren, sí. El documento no llegará, esperando que llegue el documento, pero no llegará, se lo impedirán. No se aclarará. Ellos montarán el cisma, la ruptura oficial. Pero Francisco debe poner orden, debe decirlo. Aunque lo dijera, no cambiarán nada las cosas, y él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. ¿Es equivocado hacer esto? Le inspira el Espíritu Santo. Espera la señal del aviso que está cerca. El Papa lo sabe. ¿Cree en Garabandal? Sí, y en Medjugorje. Fíjense. Entonces, ya más o menos leyendo estos dos fragmentos de dos temas proféticos, vamos a analizar primero el mensaje, es decir, ya vimos esto. Para mí, en lo personal, la profecía de la beata Ana Catalina Emmerich, por las profecías que ahorita vamos a leer, no se referían al Papa Benedicto y al Papa Francisco, sino se refieren al Papa Francisco y a otro, nuestro Señor Jesús aquí en este mensaje profético, a Margarita de Llano, profeta de España, le revela eso. Y precisamente hoy vamos a analizar no nada más eso, mensajes de varios santos que nos dicen que no puede ser el Papa Benedicto XVI. Primero vamos a aclarar algo rápidamente. Todas estas profetas falsas, para mí son falsas profetas, y ya vamos a hacer un video específicamente de ellas. Miriam Corsini y Lorena de México, estas dos pseudo profetas, han dicho públicamente, y cuando me refiero públicamente en sus mensajes, que el Papa Benedicto XVI no está muerto, que fue una falsa muerte, que lo tienen prisionero en el Vaticano, que está escondido y que no lo dejan salir. Que el cuerpo del que nosotros, ojo, aquí viene lo más curioso. ¿Por qué digo que son falsas profetas? Porque no puede ser que esto se televisó a nivel mundial, primer punto. Segundo, todos vimos el cuerpo del Papa Benedicto XVI por televisión, porque además lo pasaron por televisión o por redes sociales. Todos lo vimos. Tercera, y de ahí es donde se están agarrando. Muchos dicen, es que fue un cuerpo falso. Incluso hay videos de personas que están montando la cara del Papa Benedicto XVI cuando estaba vivo y cuando lo presentan en el funeral y dicen, es que mira, no se parece, el color de piel, etcétera.
Y vamos a ser claros en esto. Primera, el Papa Francisco no fue el primero en el que pronunció que el Papa Benedicto XVI murió. Fueron los que estaban encargados de la salud del Papa Benedicto. Primera. Segunda, hay muchos que dicen, es que mira, el Papa Francisco junto con su equipo hicieron, digamos, armaron todo ese escenario de una falsa muerte y por eso es que el Papa Benedicto está vivo. Eso tampoco puede ser porque, repito, tanto los medios de comunicación, no sé si ustedes se acuerdan de una noticia que salió antes de la verdadera muerte del Papa, salió una noticia de medios de comunicación masiva donde anunciaron que había fallecido y era falso. ¿Por qué? Porque cuando investigaron seguía vivo. Incluso muchos canales se fueron contra ese periódico, contra ese medio de comunicación por andar alertando algo falso. Entonces, mucho cuidado porque si ahorita la muerte del Papa Benedicto XVI hubiera sido falsa, yo estoy seguro que más de un periódico con un código de ética profesional que hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo investigué y hay algo que el Vaticano no nos ha revelado. En el Vaticano hay un cuarto, una sala secreta donde nadie quiere que entre y salga. Nadie se ha pronunciado sobre eso. Entonces, tenemos que tener claro si esto ya es, para mí, un tonto, no puede ser más tonto una persona que viendo que se le hicieron ceremonias, las ceremonias que correspondían al funeral de Benedicto, que viendo el propio cuerpo de Benedicto, empiecen a decir tonterías de este tipo. Por eso repito, cuidado con Lorena de México y Miriam Corsini y todo aquel aparente profeta, hombre o mujer, que te diga que el Papa Benedicto XVI está vivo y fue una falsa muerte. Repito, podemos irnos a estudios de sangre. Hay otro estudio que ahorita no recuerdo para identificar que el cuerpo ahorita obviamente ya en descomposición sea el de él, pero hay estudios, se pueden hacer claro. Aquí el detalle es, para mí, es ilógico que diríamos, como decía nuestro Señor Jesús en la palabra de Dios, que viendo no veas, que teniendo oídos no oigas. Y este tipo de personas, con sus aparentes mensajes proféticos, porque no son de Dios, son de Satanás, quieran confundir al pueblo de Dios. Por eso es muy importante que tengas cuidado con ese tipo de falsos profetas. Ahora, ya que aclaramos que el Papa Benedicto XVI falleció y que no debe de haber duda de eso, vamos a analizar las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. ¿Por qué? Porque muchos decían que las profecías de los dos papas se cumplían con el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Repito, ahora que falleció ya podemos estar seguros de que no era el cumplimiento de esa profecía. Y también vamos a ver ahorita unas profecías de Olivita Arias, esta mujer que es profeta de Colombia y que para mí es verdadera profeta, también nos avisaba algo acerca de dos papas. Pero ahorita vamos a leer estas profecías para llegar y analizar cuál es la conclusión a la que vamos a llegar. Escuchemos de la beata Ana Catalina Emmerich nuevamente el mensaje, pero esta vez analizándolo poco a poco. Dice, es una visión que tiene Ana Catalina Emmerich y dice así: vi una fuerte oposición entre dos papas. Desde aquí vamos a analizar esto. Vi una fuerte oposición entre dos papas. La beata habla de una oposición entre dos papas. Vamos a analizar lo de Benedicto y lo de Francisco. Primera, no había dos papas. ¿Por qué? Porque obviamente el Papa Benedicto XVI renunció y él hacer su renuncia y entrar el Papa Francisco en 2013, él en automático ya deja de ser Papa por su renuncia. Entonces, mucho cuidado en eso. Ya desde allí no podemos decir entonces que hay dos papas, que hubo dos papas, que el otro seguía vivo, pero obviamente con su renuncia, eso es otra cosa. Ahora, muchos podrán decir, no, podrán darle excusa que quieran. Vamos a suponer que los consideremos papas ambos en turno. Te voy a decir algo, la beata Ana Catalina Emmerich dice, vi una fuerte oposición y aquí viene la clave.
El Papa Benedicto XVI jamás estuvo en contra del Papa Francisco, jamás se opuso a su pontificado. Si se hubiera opuesto a su pontificado, no hubiera renunciado. Muchos también se agarran y dicen, es que lo obligaron a renunciar, es que esto y lo otro. Podrán tener suposiciones, hipótesis, pero la realidad es que el Papa Benedicto XVI I renunció por voluntad propia y ojo, esto lo digo con conocimiento. Si tú te vas a las noticias, el Papa en varias entrevistas, el Papa Benedicto en varias entrevistas que se le hicieron, él mencionaba algo muy interesante y ahorita te lo voy a leer para que no pienses que soy yo el que te quiere hacer creer a fuerzas esto. Son palabras del propio Benedicto XVI que dice lo siguiente. Ratzinger repite, no hay dos papas. El propio Papa Ratzinger, Benedicto XVI, dice, no hay dos papas. Entrevista del pontífice emérito Benedicto XVI con el periódico italiano Corriere della Sera. Escuchen, la renuncia al pontificado que se convirtió en ejecutiva hace 8 años fue una elección difícil, pero hecha en plena conciencia. Esto, cito las palabras del Papa Benedicto XVI, abro comillas, elección difícil, pero hecha en plena conciencia, cierro comillas. Esas son las palabras del Papa Benedicto XVI. Si él está diciendo que fue algo difícil su renuncia, él dice, es difícil, pero hecha con plena conciencia. Es decir, fue voluntad de él renunciar, no hubo presión de alguien más para decir hasta aquí. Y dice, continúo, de la que no se ha arrepentido en absoluto. Una vez más el emérito Benedicto XVI, no obstante, con un hilo de voz, repite lo que ya ha dicho varias veces para desmentir a los, entre comillas, amigos un poco fanáticos que siguen viendo teorías conspirativas. Fíjate, palabras del propio Benedicto XVI, amigos un poco fanáticos que siguen viendo teorías conspirativas. Continúo. Detrás de la decisión de dejar la cátedra de Pedro al retirarse por razones de vejez, así lo reiteró Joseph Ratzinger en una entrevista a Corriere della Sera. Palabras del Papa Benedicto, abro comillas. Fue una decisión difícil, explica el Papa emérito, pero la tomé en conciencia y creo que lo hice bien. Algunos de mis amigos algo fanáticos siguen enfadados, no han querido aceptar mi decisión. Pienso en las teorías conspirativas que le siguieron. Algunos decían que era por el escándalo Batilix, otros que era por un complot del lobby gay, otros que era por el caso del teólogo conservador lefebriano Richard Williamson. No quieren creer en una decisión tomada conscientemente, pero tengo la conciencia tranquila. Fíjense, palabras del propio Papa Benedicto XVI. Y termino con esto que dice, Benedicto XVI también habló del próximo viaje del Papa a Irak. Creo que es un viaje muy importante. Desgraciadamente cae en un momento muy difícil que también lo convierte en un viaje peligroso, por razones de seguridad y por el bicho de 2020. Y luego así está la inestable situación iraquí. Acompañaré a Francisco con mi oración. ¿Por qué les quise leer esto? Ya vimos que entonces no hubo presión de nadie. El Papa Benedicto renuncia y entonces ya no es Papa, nada más tenemos al Papa Francisco. Primer punto, por eso no se cumple la profecía en ellos dos de Ana Catalina Emmerich. Segundo, que aquí dice, acompañaré a Francisco con mi oración. Fíjense, es decir, si ustedes revisan todos los mensajes del Papa Benedicto XVI hacia el Papa Francisco, siempre fueron de apoyo. Nunca hubo algo donde el Papa Benedicto dijera, mira, sí, el Papa Francisco, cuidado, el Papa Francisco falso profeta, el Papa Francisco esto, lo otro. Nunca se pronunció mal el Papa Benedicto XVI en uso de razón, déjenme aclararlo, nunca se pronunció en contra del Papa Francisco. Siempre dijo que lo apoyáramos y que oráramos por él y que no había dos papas. Entonces, si de las propias palabras de Benedicto XVI sacamos eso, no sé por qué razón hay gente
que se sigue obstinando a que esta profecía es con ellos dos. No lo es. Y ya lo estoy comprobando con testimonio del propio Papa Benedicto XVI, con sus propias palabras. Vámonos nuevamente a la visión porque dice, Ana Catalina Emmerich dice, vi una fuerte oposición entre dos papas. No hay oposición. Si Benedicto pide orar por el Papa Francisco, si Benedicto lo apoyaba siempre, no había oposición entre dos papas. Entonces no podemos decir eso. Se les cayó el teatrito a todas esas personas que en internet estaban diciendo que el Papa Benedicto era el verdadero Papa y era de la verdadera iglesia, y que el Papa Francisco era de la falsa iglesia y era el falso profeta o el antipapa. Se les acabó el teatrito. Por eso hoy hago nuevamente este video para que pongamos en contexto toda la información. Y vamos a leer Biblia también y más mensajes proféticos. Vamos a terminar de analizar esta visión de Ana Catalina Emmerich. Ya desde aquí entonces vemos que no hay oposición entre dos papas y no pudo ser Benedicto ni Francisco. Continúo con la visión de Ana Catalina Emmerich que dice, y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. Fíjense, aquí se habla de que va a haber consecuencias, va a haber una falsa iglesia y que esas consecuencias vienen debido y es un plan de una secta secreta. Aquí Ana Catalina Emmerich habla de que va a haber una falsa iglesia y que va a la iglesia de Pedro que será socavada por el plan de una secta. Hemos hablado en videos pasados que esta secta secreta, que es la que está ya infiltrada dentro de la Iglesia Católica, es la secta de la nueva era, la New Age. La New Age es una secta que se hacen pasar por católicos, pero que ya cuando tú estás dentro de ellos, y ojo aquí mucho cuidado, hay sacerdotes y hay laicos que están que están dentro de la iglesia pero son de la nueva era. Ojo, ellos, ¿cuál es la forma? Y este es un testimonio de una persona que la otra vez me contaba que ella estuvo en la nueva era y me decía, Eddie, es que cuando tú entras a ese tipo de iglesia, ellos te enseñan, fíjense, ellos te enseñan a rezar el rosario, el Padre Nuestro, las oraciones de la iglesia, te ponen al Señor de la Divina Misericordia, te enseñan inclusive parte de la Virgen María. Dice, pero después ya que estás adentro y vas siguiendo constantemente a, digamos, los cursos o los talleres que ellos tienen, te van metiendo el yoga, te van metiendo el reiki, te van metiendo que los chakras, te van metiendo ¿cómo se llama cartas ancestrales, todo este tipo de cosas, meditación trascendental, este tipo de cosas las van metiendo. Cuando ya la gente, digamos, como que la conquistan y la envuelven de que son católicos, empiezan con ese tipo de prácticas. Entonces, debemos de tener cuidado cuando alguien te dice que es católico y qué es lo que practica. Si practica este tipo de cosas, no es católico. Mucho cuidado con eso. Esta es la secta secreta de la que habla Ana Catalina Emmerich y también nos los revela nuestro Señor Jesús a través de Marga, que el anticristo y el falso papa cuando aparezcan, ellos implementarán la New Age. La doctrina del anticristo será la nueva era, donde obligarán a la gente a meterse ese tipo de limpias con huevo, limpias con hierba, todo ese tipo de cosas y las van a obligar, no va a ser de que quieran. Ahorita no se ve, no es obligatorio, porque no estamos todavía en el tiempo del anticristo, no gobierna como tal, pero cuando aparezca será obligatorio todo eso si quieres seguir teniendo una. Por eso la Biblia dice, la marca de la bestia para que puedas comprar y vender, si no, no vas a poder comprar ni vender, si no aceptas esa doctrina falsa. Continuamos y dice, cuando esté cerca el reino del anticristo, mucho ojo con esto, mucha atención con esto. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo.
Aquí Ana Catalina Emmerich también nos habla de que cuando, no dice que cuando entre el anticristo, dice cuando esté cerca el reino del anticristo. Y ahorita con la profecía de San Malaquías, ya sabemos que el Papa Francisco es Pedro el Romano, que está cerca el reinado del anticristo y que el Papa Francisco es el quien está frenando tanto al anticristo como al falso profeta, al falso papa. Entonces, fíjense cómo dice aquí, cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios. Eso donde lo vemos también en el sínodo de Alemania. El sínodo de Alemania va a aceptar y va a formar parte de la nueva era, la New Age, repito. Lo que tú estás viendo con los obispos alemanes que están casando matrimonios del mismo sexo, eso es ir en contra. Por eso aquí dice, aparecerá una falsa religión que estará contra la unidad de Dios. Ellos van contra las leyes de Dios, aunque digan ser católicos, aunque el Papa Francisco no los haya excomulgado. Este video, si no lo han visto, porque muchos me preguntarán, ¿por qué excomulga a los buenos y por qué no excomulga a los malos? Ya hice un video de eso y te lo voy a dejar en el primer comentario. Solamente rápido, y esos son revelaciones de Jesús a Margarita del Llano. Si Jesús, perdón, si el Papa Francisco excomulga a los malos, digámoslo así, a los que están en contra de la ley de Dios, en este caso los obispos alemanes, va a detonar el cisma. Y el cisma, porque aquí Ana Catalina Emmerich dice, esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. Y lo que quiere evitar es el Papa Francisco es el cisma, porque si viene el cisma, se viene el aviso y se vienen todos los acontecimientos apocalípticos. Por eso es que el Papa Francisco no excomulga a los obispos alemanes, porque está esperando a que se conviertan, está esperando a que recapaciten ellos mismos, está esperando al no excomulgarlos que algún día ellos regresen a la verdadera iglesia y corrijan. Ya se los ha advertido y ya los ha corregido, ya. Hay documentos oficiales recientemente donde el Papa Francisco ya se pronunció contra los obispos alemanes y lo que están haciendo, pero no los ha excomulgado por esa razón, para no detonar el cisma. La otra razón de los obispos que están haciendo bien, como el cardenal Strickland o Monseñor Strickland, ¿qué es lo que pasa cuando excomulga a los buenos y por qué lo está haciendo? Si excomulga a los buenos sacerdotes es porque si ellos siguen presionando al Papa Francisco con la buena doctrina, no es que eso esté mal, está muy bien, pero si lo presionan, ¿qué es lo que va a hacer el Papa? Va a tener que excomulgar a los malos. Al final está entre la espada y la pared. Por eso es que los excomulga, como para decir, no me presiones, porque al final esto ya viene. El aviso viene y se los leí hace ratito en un mensaje. El Papa Francisco sabe que viene el aviso, lo sabe. Por eso es que simplemente está alargando el tiempo para que la gente se convierta. Entonces debemos de tener eso claro. Ahora, vamos a continuar con unas profecías más que dicen así. Me gusta esta profecía de San Francisco de Asís que dice, habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma. Se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden, aun aquellos en las distintas órdenes religiosas, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán, que causarán que mi iglesia se divida. Entonces habrá tales diserciones y persecuciones a nivel universal que si estos días no se acortaran, aún los elegidos se perderían. Entonces, San Francisco de Asís, vamos a leer ahorita revelaciones de santos aprobados por la Iglesia Católica para que no caigamos en que es que esto no está aprobado. Vamos a ver cómo a través de lo aprobado no puede ser el Papa Benedicto ni el Papa Francisco la profecía de los dos papas, porque escuchen lo que dice San Francisco de Asís, habrá un papa electo no canónicamente. Ya desde allí, para los que hablan de que el Papa Francisco es de este Papa del que habla San Francisco de Asís, no, elegido no canónicamente, déjenme decirles algo, no saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco fue elegido canónicamente. El Papa Joseph Ratzinger fue testigo de eso. Es decir,
Si el Papa Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, hubiera sabido algo de que el Papa Francisco es el falso profeta, yo pregunto, ¿tú crees que no nos los hubiera hecho saber? ¿Tú crees que no hubiera hablado en ese último momento de vida para advertirle al pueblo de Dios? Si yo fuera el Papa Benedicto XVI, o si tú lo fueras que me estás viendo el video, yo estoy seguro que tú hablarías aunque te mataran, para anunciarle y para decirle al pueblo de Dios, tengan cuidado con este Papa. Sin embargo, no. Siempre vimos que había una unidad y un apoyo entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Por esa razón es que este Papa electo no canónicamente no puede ser el Papa Francisco. Muchos sacerdotes ahorita se estuvieran pronunciando de eso. Oigan, ¿saben qué? No fue elegido canónicamente. Conozco sacerdotes, inclusive de misa tradicional, de rito tridentino, que a pesar de lo que el Papa ha hecho contra el rito tridentino y de lo que se pronunció hace unos años sobre este rito, aún así hay sacerdotes que dicen, el Papa es nuestro Papa. Entonces, imagínate si alguien que es de rito tridentino, que es de misa tradicional, te dice que el Papa Francisco es elegido canónicamente y que está bien y que es nuestro Papa a pesar de sus errores. Entonces, allí es donde debemos de poner mucho cuidado nosotros. No dejarnos guiar por las personas que salen en YouTube, aunque tengan muchos seguidores, aunque tengan muchos suscriptores, aunque te lo diga un cardenal, aunque te lo diga un obispo, porque ahorita hay muchos cardenales, obispos y sacerdotes, diáconos y fieles que están contra el Papa Francisco, pero que no tienen un fundamento. A mí me gustaría que me explicaran esto. ¿Cómo San Francisco de Asís dice, habrá un Papa electo no canónicamente? Ya desde allí tú, mira, todo ese tipo de comentarios que te hablan de que el Papa no es el Papa, dile que te lo demuestren, pero con pruebas. Es elegido canónicamente, no puede ser ese falso Papa del que hablan a Catalina Emmerich. Continuamos y dice, Juan de Vitiguero, en el siglo VIII, cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. Fíjense, cuando el mundo se encuentre perturbado, el Papa cambiará de residencia. Es decir, habla de la huida del Papa Francisco de Roma. Y eso también lo sabemos por profecías, que va a huir de Roma. Luego dice, Juan de Rocapartida, un siglo después. Al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Fíjense cómo habla de que al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos, y el Papa sufrirá una muerte cruel en el exilio. Esto que dice Juan de Rocapartida está hablando del tercer secreto de Fátima. Recuerden que también la niña sierva nos habla de que al Papa Francisco lo van a matar por la guerra que viene. Rusia no se va a detener. Cuando Rusia invada Italia, ahí es donde va a tener que huir el Papa Francisco. Tienes que tener muy en cuenta eso. Y luego dice, muchos me decían, ¿cuándo inició el final de los tiempos? Inicia con la entrada del Papa Francisco en el pontificado. A partir del año 2013 inicia el final de los tiempos, y con el Papa Francisco, así como inicia, también va a terminar. En cuanto el Papa Francisco muera, perdón, no con el Papa Francisco, con los 3 días de oscuridad va a finalizar el final de los tiempos. El final de los tiempos, repito, inicia con el pontificado de Pedro el Romano, según profecías de San Malaquías, y va a terminar hasta que venga el castigo, las copas de la ira de Dios, hasta que lleguemos al Apocalipsis capítulo 20. Después vendrán 1000 años de paz. Allí iniciará ahí termina el final de los tiempos y comienza el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María.
el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Cristo en cada uno de los corazones del ser humano, de la criatura. Continuamos y dice Nicolás de Flu, en el siglo XV, el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en situación calamitosa, a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá de manera atroz durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que cualquier momento histórico previo. Aquí también quiero dejar algo muy en claro. Fíjense cómo Nicolás de Flu nos habla de algo muy interesante, igual Juan de Roca Partida, y eso es algo que yo creo que muchos no analizan. Muchos me preguntaban, oye, pero ¿no estás viendo lo que está haciendo el Papa Francisco? Oye, ¿no estás viendo que el Papa Francisco está excomulgando a los buenos y no excomulga a los malos? Oye, ¿no estás viendo lo de la comunión de los divorciados vueltos a casar? En fin, habrá muchas cosas, ¿no?, que podamos hablar acerca de eso. Pero la pregunta es, si vamos a entrar en el periodo del anticristo, es obviamente que la fe tiene que decaer. Y ahorita no nada más, digamos, el mundo entero está mal. Entonces, aquí como, digamos, lo que quiero recalcar es esto. Si se está hablando de que va a venir una persecución a la iglesia y que serán mayores que en cualquier otro momento histórico, aquí lo que debes de tener claro es que independientemente de que esto se dé con el Papa Francisco, él no es el falso profeta, porque te voy a decir algo. La persecución se va a dar ahorita con el Papa Francisco, a finales ya de su pontificado, porque se van a poner feas las cosas, y también se va a dar una persecución después del aviso. ¿Por qué? Porque va a entrar el anticristo y el falso papa a, a implementar la marca de la bestia. Y todo aquel cristiano que no quiera recibir el chip en la mano derecha o en la frente, entonces lo van a matar. O te sometes al nuevo orden mundial o te mato como cristiano. Entonces, hay que tener en cuenta que la gran persecución y la persecución fuerte donde ninguna ley te va a amparar, ni el ejército te va a ayudar, ni la policía, ni la marina, o como le llames en tu país, ningún guardia, nadie que se dedique digamos, a ayudar a las personas de cada nación, no te van a ayudar. Ellos van a someterte a que te pongas el chip en la mano o en la frente. Por eso les digo, si ustedes piensan que la persecución que vamos a vivir con el Papa Francisco va a ser la fuerte, no, la fuerte va a ser la que venga después del aviso. Por eso es que en el aviso Dios preparará y también ayudará a que los corazones del ser humano se preparen para esa gran persecución. Dios en ese momento del aviso va a dar la fortaleza que necesita nuestro corazón a los que nos estemos preparando o a los que se vayan a preparar y vivan esos momentos, porque no sabemos si vamos a llegar al aviso. Eso es lo que tienes que tener bien en cuenta. Por eso es que se nos indica que debemos de empezar a vivir la divina voluntad en estos tiempos. Si tú vives la divina voluntad, tu corazón está preparado para lo que venga, sin importar qué sea. Entonces, solamente hasta allí lo dejo. Y luego el venerable Bartolomé Holzhauser, fundador de las sociedades de los clérigos seculares del siglo XVIII, dice, Dios permitirá un gran mal contra su iglesia. Vendrán súbita e irreparablemente irrumpiendo mientras obispos y sacerdotes estén durmiendo. Entrarán en Italia y devastarán Roma, quemarán iglesias y destruirán todo. Fíjense cómo aquí Bartolomé Holzhauser, a mí me gusta mucho este tipo de profecías, ¿por qué? Porque nos dan una luz. Si tú te das cuenta, aquí se habla de que se invadirá Italia, se invadirá Roma y que quemarán las iglesias y destruirán todo. Esto es muy importante porque muchos dicen, ¿cómo va a huir el Papa Francisco de Roma? ¿O por qué va a huir? Porque va a haber guerra. Cuando se detone la Tercera Guerra Mundial y veamos que Rusia invade Italia, en ese momento nosotros debemos de tener conciencia de que el Papa Francisco va a huir de Roma.
eso no creo que se nos anuncie por televisión. Lo quiero dejar claro desde ya. Yo veo difícil que un medio de comunicación te anuncie que el Papa Francisco huirá de Roma. Eso no lo vamos a ver. Tienes que tener muy en cuenta eso, porque con la guerra vendrán cambios a la iglesia y ahí es donde se aprovecharán para culpar al Papa Francisco. Pero tú no sabes lo que el Papa Francisco estará viviendo en el Vaticano con la guerra y todo. Continúo y dice, las palabras de la Virgen reveladas en la Saleda a Melania. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y eso también lo sabemos. Ojo, para aquellos que de repente dicen, no, por ejemplo, aquí tomo mucho esta frase, sobre todo para los hermanos protestantes que ven el canal. Les voy a decir por qué, porque muchos dicen, oye, pero si del Vaticano va a estar el anticristo, si la iglesia tiene el anticristo allí o va a surgir de allí, mucho cuidado. Tenemos dos cosas. Si la iglesia de la que está hablando aquí es la católica, obviamente, entonces tenemos que tener en cuenta que es la iglesia de Cristo. Cristo, el anticristo va a surgir o va a aparecer en la iglesia católica, en el Vaticano, porque es la iglesia de Cristo. Él sabe que esa es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no aparece con los mormones? ¿Por qué no hay profecías donde digan, es que de la iglesia de los evangélicos va a salir el anticristo? O de la iglesia de los cristianos va a salir el anticristo? O de la iglesia de los pentecostales va a salir el anticristo. No hay profecías que nos hablen de que en otras religiones va a salir, salvo en el Vaticano. Entonces, Satanás sabe que esa es la iglesia de Cristo y por eso la quiere destruir. Lo dejo como comentario y como aporte para que se pongan un poquito a pensar. Por eso decimos que tienen que regresar a la verdadera iglesia ellos. Porque si no, imagínense, si hay católicos que estando en la verdadera iglesia van a generar el cisma, van a formar parte de la iglesia del anticristo, ¿qué te esperas de ti, que eres protestante, hermano separado? Si de por sí, digamos, ya estás para mí en las filas del anticristo. Por eso debes de tener mucho cuidado en qué doctrina estás y obviamente recapacitar. Hay videos del padre Luis Toro para los que quieran saber por qué María subió al cielo, por qué María nació sin pecado original, por qué nosotros obviamente tenemos las imágenes, por qué, no, por qué es lícito, por qué no es malo, por qué tenemos santos, etcétera. Para eso está el padre Luis Toro, que ayuda también mucho a este tipo de personas protestantes para hacerlas conscientes de que se han equivocado. Ahora, ¿equivocarse es malo? No, porque somos seres humanos. Pero de seres humanos también es corregir y decir, me equivoqué y regreso a la iglesia de Cristo. Entonces eso ya depende de cada persona. Continuamos. La beata Ana Catalina Emmerich, Elena Leonardi, dice, asistida espiritual del Padre Pío. Escuchen bien lo que dice Elena Leonardi, asistida espiritual del Padre Pío. El Vaticano será invadido por revolucionarios comunistas. Traicionarán al Papa. Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un grave peligro. Me gusta mucho esta revelación de Elena Leonardi porque habla de la revolución comunista que invadirá el Vaticano. Sabemos que Rusia es comunista, entonces ya desde allí podemos ver que Rusia invadirá Italia. Después dice, traicionarán al Papa. Ahorita que está muerto Benedicto XVI, ya podemos decir que el Papa traicionado es el Papa Francisco. Repito, no puedes decir que no es elegido canónicamente porque San Francisco de Asís también respalda y me respalda. ¿Por qué digo me respalda? Porque yo creo que el Papa Francisco sí es nuestro Papa, ha sido elegido canónicamente y que el Papa traicionado va a ser el Papa Francisco. Porque ahorita ya no puedes decir que es Benedicto si ya falleció. Entonces, dice, Italia sufrirá una gran revuelta y será purificada por una gran revolución. Rusia marchará sobre Roma y el Papa correrá un gran peligro. Para los que pensaban o siguen pensando que Rusia no va a invadir más naciones, Rusia va a invadir más naciones y eso está revelado ahorita por Elena Leonardi.
Sí, asistida espiritual del Padre Pío. El Padre Pío era su director espiritual. También, ¿quién más nos dice que Rusia invadirá más naciones? Profecías de Mary Julie Janey. Las profecías de Mary Julie Janey son tan claras, ya hice un video relacionado a eso, donde se nos especifica cuántas naciones va a invadir Rusia. Y una de esas naciones es Italia. Entonces, por eso mencionamos, cuando Rusia empiece, veas que empieza a invadir más naciones, entonces ahí es un foco de alerta porque ya estaríamos cerca de que detone la Tercera Guerra Mundial. Entonces, nada más como aporte. Seguimos. Soragnes de Akita, la obra del demonio se infiltra hasta dentro de la iglesia de la manera que verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Eso obviamente ya lo estamos viendo y lo vamos a ver a medida de que vengan los cambios, las reformas. Habrá una reforma eclesial que Jesús no quiere. Eso se lo revela Margarita de Llano y le dice que cuando venga esa reforma eclesial, entonces en ese momento también vendrá, ahora sí para mí, el cisma. ¿Por qué? Porque aquí si de por sí ahorita estamos viendo obispos contra obispos y cardenales contra cardenales, ahorita lo estamos viendo. ¿Qué te esperas cuando venga? Y fíjense, ahorita que como tal no ha habido un cambio doctrinal con el Papa Francisco, cuando en el pontificado, del Papa Francisco se dé este cambio de doctrina, ahí es donde van a decir, ¿ya viste cómo si era el falso profeta? Pero te repito, eso lo revela Margarita de Llano y es muy importante que leamos sus profecías. ¿Por qué? Porque en las profecías de Margarita se habla de que esto tiene que venir así. El Papa Francisco ya no puede hacer nada. Si Pablo VI, y lo repito en este video, si Pablo VI, que mandó a investigar la masonería eclesial con el padre Gañón, y que el padre Gañón hizo su trabajo e investigó a cada sacerdote para saber, este es masón, este no, este sí, este no. Si con ese estudio el Papa Pablo VI no hizo nada, si con ese estudio el Papa Juan XXIII no hizo nada, si con ese estudio el Papa Juan Pablo I no hizo nada, si con ese estudio el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI no hicieron nada, ¿qué esperas que haga el Papa Francisco? Pregunto, después de 60 años. Entonces, nos queda orar por él y resistir hasta el final. ¿Cómo? A través de nosotros, sobre todo, vivir divina voluntad. Cuando tú empiezas a comprender lo que es la divina voluntad, eso te va a dar mucha luz a saber que esto ya diríamos, ya no hay marcha atrás, pero que tampoco vas a perder la esperanza, porque tienes que vivir ahorita tu vida. ¿Cómo? Como la estás viviendo, pero conociendo de la divina voluntad para cuando se lleguen a dar estos eventos, uno pueda resistir y su corazón esté preparado. Eso lo tengo que repetir nuevamente, porque si no vas a entrar en desesperación y hasta te puedes volver loco o loca del miedo. Entonces es muy importante que por esa razón hagas tu confesión de vida también, que desde ahorita que es un tiempo de preparación y que sabemos que estos acontecimientos vienen, ¿cuándo? No lo sabemos. La Virgen de Peñablanca revela que para 2029 se detonará la Tercera Guerra Mundial. La Niña Sierva también habla de que para 2029 habrán los eventos que de todo lo que se ha profetizado se detonará para 2029 según un dibujo que ella hace. Repito, ella no da la fecha, pero habla el Señor de 8 años. Para mí, como lo dije en su video, contados a partir de la imagen que ella hizo, del dibujo. Ella en el dibujo ve el mundo mal, ya digamos con los sellos apocalípticos abiertos, y ella pone 2021 en ese dibujo. En otro mensaje, nuestro Señor Jesús le dice, faltan 8 tiempos. No le dice contados a partir de cuándo. Y les mencionaba en el video, yo supongo, y es una interpretación mía, nadie tiene que estar de acuerdo, que a partir de 2021 se cuentan los 8 años y coincide con Peña Blanca. Entonces, digamos, tenemos ahorita este tiempo para preparar nuestra alma con una buena confesión de vida, para preparar el alma de tu familia, para que los ayudes a que se conviertan, a que vuelvan a Dios, para ayudar a la gente que sí le interese volver a Dios,
que la ayudemos, que siga sirviendo en la iglesia, que siga sirviendo en tu parroquia, que siga sirviendo en los retiros. El punto es ese, porque muchos me dirán, ¿y qué hago? No te vas a esconder, no vas a agarrar ahorita y esconderte o vivir con miedo. Tienes que seguir tu vida normal, pero preparándote en la divina voluntad. Repito, para cuando lleguen estos tiempos no te agarre como las mujeres desprevenidas, las que no llevaban su aceite. Entonces, esa es una parábola para nuestros tiempos. Y bueno, vamos a concluir con estos tres mensajes más. Dice, Padre Paul Kramer, el antipapa y sus colaboradores apóstatas serán como lo dijo la hermana Lucía, los partidarios de Satanás quienes trabajan para el mal y no tienen miedo de nada. San Padre Pío X, Papa Pío X, perdón. He tenido una visión terrible, no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi un papa huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna parte y después de breve tiempo morirá una muerte cruel. Cardenal Carol, el Papa Juan Pablo II, dice, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania en 1977, estamos ante la confrontación histórica más grande de la humanidad que la humanidad haya tenido. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Me gusta terminar con esta profecía del Papa Juan Pablo II, porque fíjense cómo el propio Papa Juan Pablo II habla de una iglesia y de una antiiglesia, de un evangelio y del antievangelio. Y me gusta porque dice lo último, esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia. Es decir, muchos dicen, oye, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Dónde está Dios ahorita que la iglesia lo necesita y que el Papa se está equivocando y esto y lo otro? El Papa Juan Pablo II dice, esto entra dentro del plan de la divina providencia, o sea, es el plan de Dios. Y tú no te puedes oponer, aunque no te guste que el Papa Francisco esté haciendo lo que esté haciendo, está asistido por el Espíritu Santo, porque tiene que haber un Papa, ya llamásese Francisco o llamásese Juan Pablo II, Carol, o llamase, por ejemplo, se hubiera llamado el Papa Pío, por ejemplo, ¿no? Que a muchos les gusta, el Padre Pío. Imagínense que el Padre Pío fuera ahorita el pontífice en lugar del Papa Francisco. Estuviera haciendo lo mismo que él, estoy seguro. Y muchos, aquí es donde viene esta lógica. ¿Estarías en contra de él? A ti que te gusta mucho el Padre Pío de Pietrelcina, por ejemplo. Es que ese es el detalle, que nosotros estamos juzgando a la persona por el pontificado que le tocó, pero para mí el pontificado del Papa Francisco es el más fuerte, es el que, digamos, es el que le tocó y pudo haberse llamado como se hubiera llamado y hubiéramos vivido lo mismo. Pero ojo, mucho cuidado en esto. Esto es plan de Dios. El plan de Dios también está que la iglesia entre en la tumba. El plan de Dios también está en que el anticristo haga su entrada y se presente en el Vaticano. En el plan de Dios está que el falso profeta, el antipapa, sea elegido no canónicamente, porque él es el que habla San Francisco de Asís, el que viene después del Papa Francisco es el que va a ser elegido no canónicamente. ¿Por qué? Porque con la guerra, con el aviso, nadie se va a dar cuenta que él fue elegido bien canónicamente. Nadie, porque toda la gente va a estar espantada. Y los medios de comunicación, obviamente, él ya va a salir como el papa elegido. Entonces, ahí es donde tenemos que tener, miren, tenemos que poner a pensar un poquito más, ponernos a pensar un poquito más. Entonces, muy importante que sepas eso. Y repito, voy a leerte esta profecía de Margarita de Llano para aquellos que no tengan el libro, cómprenlo. En este libro se habla de lo que va a pasar con el Papa Francisco, se habla del cisma, se habla de que van a suprimir la Eucaristía, se habla de la Tercera Guerra Mundial, se habla de la masonería infiltrada en el Vaticano, de lo que la masonería está haciendo con el Papa Francisco,
de que va a ser prisionero en el Vaticano y va a haber un momento en que ya no lo van a dejar hablar. Es muy importante que tú compres este libro o estos libros porque son 5 libros. Estos libros son profecías dictadas de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María y algunos otros santos a Margarita de Llano. Margarita de Llano, profeta de España, la cual tiene 5 libros aproximadamente de 700 páginas cada uno y es un costo muy accesible para mí por el tamaño de los libros. Te voy a dejar aquí en la pantalla el número de José, que es quien distribuye aquí en México, en la República Mexicana. También te puedes poner en contacto con él por si los quieres en PDF, porque tengo entendido que el costo para los que son de América Latina, de Europa, es algo elevado por el hecho de pues vaya, simplemente el costo que te manejan por la paquetería para enviar. Entonces, también están en PDF, se los puedes comprar en PDF, ellos te darán el costo y listo. Te voy a dejar el correo electrónico y el número telefónico donde puedes comprar estos libros. Muy importante que los tengas porque te repito, para que entiendas tú el por qué está haciendo las cosas el Papa Francisco así, por qué está actuando de una manera, tienes que leer estas profecías de Jesús amarga. Si no, te vas a perder por andar escuchando falso profeta. Y miren, les voy a leer un poquito del mensaje del 10 de noviembre de 2015 para finalizar con esto. Es un mensaje de nuestro Señor Jesús a Margarita de Llano el 10 de noviembre de 2015 y te voy a leer lo más importante, escucha. Jesús le dice, pues escandalízate de mi amor porque mi amor es inmenso y supera todo lo imaginable, todo lo que ustedes pueden pensar y organizar. En lo cismático hoy en día no está solo lo de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Muchos sacerdotes, obispos y cardenales están en contra de los dogmas de la Santa Madre Iglesia. En muchos lugares ya no existe la consagración. Muchas confesiones son inválidas. Muchos fieles comulgando bajo mandato de su director, sin arrepentirse. Hay atrocidades y verdades y verdaderas barbaridades. ¿Por qué se centra todo en esto? La Eucaristía hace tiempo que la han pisoteado. Muchos se escandalizan de los adúlteros vecinos, conviviendo en su corazón con otro peor. Entonces, utilizan esto para quitar al papado. De ti se dice que te has pervertido, de tu carisma original los que te siguen, utilizando todo lo que este sínodo para desterrar a Francisco. De este sínodo habla del sínodo de la familia. En el sínodo de la familia se dio lo de los divorciados, la comunión a los divorciados vueltos a casar, que también es una profecía de Margarita de Llano que ya se cumplió y ya vamos a empezar a hablar de sus profecías cumplidas. Continúa y dice, nuestro Señor Jesús dice, habrá 2 papas en el Vaticano, no es Francisco y Benedicto, es Francisco y otro que vendrá después que no es papa aunque lo pretendan. Aquí me quiero detener porque aquí entonces estamos entrando a esta profecía de Ana Catalina Emmerich, donde se habla de la oposición de 2 papas, porque el Papa Francisco va a ser el que tenga la verdadera doctrina, aunque no lo parezca, y el Papa que viene o al que esta gente ahorita que le está tirando mucho al Papa Francisco, los sedevacantistas, son los que van a elegir ese otro Papa. Al otro Papa es al que van a pretender y van a querer, porque, repito, en este mensaje se dice que ese Papa va a hacer todo, cuando empiece a aparecer, va a hacer todo lo que digamos, la iglesia enseña, pero para engañar a la gente. Ya después va a quitar la Eucaristía, va a suprimir las misas y va a hacer que adoren a la bestia del Apocalipsis capítulo 13. Esto lo dice estos libros. Este libro te habla y te da mucha luz acerca de eso para que no te vayas a perder. Y luego continúa y dice, Francisco será prisionero en el propio Vaticano hasta que atenten contra su vida y huya.
Por eso decía lo de la masonería. Si desde 1960 el Papa Pablo VI hasta el Papa Benedicto XVI no hicieron nada, teniendo los estudios de quién era masón y quién no, te repito, ¿qué esperas que haga ahorita el Papa Francisco? Ya, digamos, está en un 90%, 95% el plan de la masonería dentro de la jerarquía. Entonces, tenemos que orar mucho por el Papa Francisco y por la gente que es de vacantista, porque todos aquellos que están tirándole al Papa Francisco no saben que van a elegir al falso profeta ellos. Ellos van a presionar para que se elija al falso profeta del Apocalipsis capítulo 13, la bestia que emerge de la tierra. Continúa y dice, el documento no llegará. Aquí hay una nota que dice que se espera que publique el Papa aclarando. Es un documento que esperan que el Papa aclare. Y dice, el documento no llegará. Esperan que llegue el documento, pero no llegará. Se lo impedirán. No se aclarará. Ellos montarán el cisma, la ruptura oficial. Marga le dice, pero Francisco debe poner orden, debe decirlo. Jesús le dice, aunque lo dijera, no cambiaría nada las cosas. Y él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Marga le dice, es equivocado hacer esto. Jesús le inspira el Espíritu Santo. Espera la señal del aviso que está cerca. Él lo sabe. Marga le dice, ¿creen Garabandal? Jesús, sí, y en Medjugorje. Fíjense, es decir, hasta aquí quiero dejar esta parte del tema, ahorita les voy a leer un poquito más, pero fíjense cómo aquí está hablando de que Jesús dice que el Papa está inspirado por el Espíritu Santo a pesar de todo lo que venga, ¿eh? Quiero que quede claro eso, porque aquí también está hablando de algo muy interesante, un documento, para los que no sepan de qué documento habla aquí Margarita, hay un mensaje pasado y se los quiero compartir rápidamente porque, repito, son muy largos los mensajes. De hecho, de este mensaje ya hablé hace un tiempo en mi canal. Lo quise retomar para esta profecía, pero hay un mensaje que nuestro Señor Jesús le dice a Marga, que hay un asesor que tiene el Papa Francisco y que ese asesor le va a decir que permita que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, que él lo especifique así, que dé la cara públicamente. Y que posteriormente habrá un documento donde el Papa Francisco va a tener que aclarar cuáles son las condiciones para que un divorciado vuelto a casar pueda comulgar o no, de qué va a depender eso. Pero ahí es donde dice que no van a dejar que el Papa Francisco haga ese documento. ¿Para qué? Para que se detone el cisma y entonces empiece la gente a decir, ¿ya vieron cómo el Papa no se pronunció públicamente y dijo que podían comulgar así los divorciados vueltos a casar? Y entonces, como el Papa no va, digamos, a lanzar ese documento porque no lo va a dejar la masonería que ya está en la iglesia, la gente se va a ir contra el Papa porque va a pensar y se va a quedar con las palabras que públicamente dijo. Eso es un mensaje que, repito, está en estos libros. Para los que vayan a decir, es que mira, tú estás viendo y no ves. Simplemente estoy viendo y veo, pero lo que yo estoy viendo lo que yo estoy mirando y estoy viendo es lo que está cumplido en este libro. Todos los posibles errores que puedan venir, y cuando hablo de errores, hablo de como tal los cambios de doctrina, el cierre de las iglesias, que va a haber también un decreto que va a lanzar el Vaticano donde van a dejar de oficializar las misas públicamente, van a tener que cerrar las iglesias. Todo eso, aunque nuestros ojos lo vean y veamos que aparentemente el Papa es el culpable, todo está descrito en estos libros proféticos. Por eso, para mí, cuando alguien digo, esto está pasando en la iglesia, lo del, por ejemplo, ahorita, Monseñor Strickland, que el Papa lo destituyó, eso está escrito aquí en los libros. Así tiene que pasar. ¿Por qué no destituyen a los obispos de Alemania con su cambio de doctrina?
porque está escrito en estos libros y son temas proféticos que se están cumpliendo. Pero como la gente no quiere creer en las profecías, pues no sabe. Pero como la gente, como tú que eres sedevacantista, quiere seguir pensando que el Papa Francisco es el falso profeta por no leer estos libros, el que se va a perder eres tú y a los que estés guiando. Y el detalle y lo peor es que Dios va a juzgar, y no creo, así te lo digo porque hay mensajes proféticos que dicen que esas personas que van a generar el cisma no van a tener difícil vuelta a la Iglesia Católica cuando venga el aviso, porque sabrán que se equivocaron y su orgullo y su soberbia no los va a dejar arrepentirse y pedir perdón. Mucho cuidado. Tú ve a toda esa gente que te habla en contra del Papa Francisco y fíjate cómo es. Es gente soberbia, es gente egoísta, pero que dice saber mucho de Biblia, pero que dice saber mucho de tradición y que va a rito tridentino, a misa, pero que dice conocer de los cánones, pero que dice conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Y a mí me da risa, y les voy a decir por qué me da risa, porque se creen hasta los sacerdotes, se creen grandes teólogos, y a mí sí me da tristeza, no es una risa de querer presumir o de querer pensar que sé más que ellos, pero la Biblia es clara en el Apocalipsis capítulo 13, y con esto cierro, donde en el versículo 11, escuchen lo que dice: vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera, o sea, está al servicio del anticristo, este falso profeta, y dispone de su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia. Es decir, el falso papa que va a estar en el Vaticano después de Francisco va a hacer que adoren al anticristo. Va a quitar a Jesús como Mesías y va a decir: el verdadero Cristo y el verdadero Mesías es este. Y dice: hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Yo pregunto, aquí dice, realiza esta segunda bestia que está a cargo de la primera al servicio del anticristo, realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo. Y yo aquí pregunto, ¿y el Papa Francisco cuándo ha hecho esto? ¿Cuándo ha hecho que todos los habitantes de la tierra adoren a alguien más que no sea Cristo? Hay videos donde el Papa Francisco habla públicamente de nuestro Señor Jesús, dogma de fe. Y una segunda, aquí dice que este falso papa va a hacer descender fuego del cielo en presencia de toda la gente. Donde hay un video donde el Papa Francisco haga descender fuego del cielo. Por eso a mí me da risa, aquí es donde me da risa, de que los supuestos grandes teólogos, los tradicionalistas, sedevacantistas, aclaro, los sedevacantistas que dicen que el Papa Francisco no es papa, que no fue elegido canónicamente, que es un antipapa, que es el falso profeta, ¿dónde está el que dicen saber de Biblia? Porque la Biblia es lo primero antes de todo lo demás, de cánones, de encíclicas, de lo que tú me quieras hablar, del propio catecismo. La Biblia es lo primero que debes de tomar. Y yo pregunto, si la Biblia es clara y además te dice que el gobierno del anticristo y del falso profeta van a entrar juntos en un mismo periodo de tiempo y que van a durar 42 meses en el poder, el Papa Francisco lleva 10 años. No hemos visto al anticristo. Los judíos no han proclamado a su anticristo, que digan públicamente: miren, ya nuestro Mesías esperado ya llegó y se los presentamos. No hemos visto eso con los judíos. Por esas razones es que haga lo que haga o pase lo que pase en el pontificado del Papa Francisco, te repito, todo está descrito en estas profecías a Margarita de Llano, profeta de España. Y pues bueno, hasta aquí el video. Si quieres creer, qué bueno, gloria a Dios. Ayúdame a compartir, a tus sacerdotes sobre todo, ayúdame a compartir estos mensajes a los sacerdotes. Los sacerdotes deben de saber esto. Si tú ayudas a un sacerdote y un sacerdote se salva,
te salvas tú y se salva la comunidad, porque la comunidad es grande. Un sacerdote no guía un alma, guía muchas. Si tú ayudas a que el sacerdote no se pierda, no se van a perder. Si por el contrario, tu párroco, hablo de rito tridentino o de misa novus ordo, si está en contra del Papa Francisco, cuidado, porque te vas a perder tú junto con él. Y eso no lo digo yo, lo dice la Virgen en la Salet. Entonces, por eso es importante que desde ahorita oremos todos los días por los sacerdotes, por la masonería eclesial, porque si Saulo se convirtió, Dios puede convertir a los masones eclesiales para que prediquen a Cristo. Entonces, hay que orar el rosario cada que tú estés rezando diario tu rosario en la capilla de adoración, en tu casa, en donde sea. Mete al Papa Francisco, mete a toda la jerarquía de la iglesia, cardenales, arzobispos y obispos, y ayúdalos con tus oraciones. Segundo, cuando tú veas a un sacerdote, compártele de esto. Regálale los libros de Margarita para que los lea. Es muy importante que ellos lo tomen en cuenta para que cuando empiecen a ver este tipo de cambios a la iglesia, ellos no se vayan a perder pensando que el Papa Francisco por siempre sí es el falso profeta. Es muy importante que tú le compartas al sacerdote de tu parroquia. A mí me gustaría hacerlo, claro, pero yo no puedo dividirme y estar, digamos, irme a todas las parroquias del mundo entero. No puedo. Entonces, para eso están estos videos, para que tú les compartas el video a tu sacerdote, para que tú sepas de qué trata y si no se lo puedes compartir, que tú hables personalmente con el padre para que, mira, si el padre cree o no, tú ya hiciste tu trabajo y lo que te queda es, si no cree, orar por él, porque ya no puedes hacer nada, ya hiciste lo que tenías que hacer. Me ha tocado a mí saber de sacerdotes que no creen en esto, sí me ha tocado. No, o sea, no piensen que porque yo vaya a ir a hablar con el padre va a creer. Hay sacerdotes que creen, hay sacerdotes que no creen, como todo. Entonces, es muy importante nada más que hagamos nuestro trabajo y listo. Ahora sí, si hay dudas, me lo dejas en los comentarios, los estaré tomando en cuenta para próximos videos. Alguna inquietud que no te haya quedado claro, me la dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga.